Hola, mi nombre es Lucía Cruz y hoy vamos a hablar sobre otras causas de hipertiroidismo. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, vamos a hablar sobre la tiroides y las hormonas tiroideas. Rápidamente, estas hormonas son encargadas de regular la temperatura, el gasto metabólico basal, el metabolismo de diversos nutrientes, así como la función del sistema nervioso autónomo. Si revisamos el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, que estimula a la hormona estimulante de la tiroides, que llega a tiroides para inducir la liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4. Ahora, el hipertiroidismo. Este consiste en manifestaciones fisiológicas, ya sean clásicas o sutiles, provocadas por cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Hay bibliografías que mencionan que el hipertiroidismo y la tirotoxicosis es lo mismo, pero para motivos de esta presentación vamos a hablar sobre una tirotoxicosis por hipertiroidismo y tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Por hipertiroidismo estamos hablando de las manifestaciones fisiológicas clásicas sutiles provocadas por una hiperfunción tiroidea, mientras que sin hipertiroidismo van a ser aquellas manifestaciones de tirotoxicosis sin hiperfunción tiroidea. Más adelante vamos a ver qué patologías quedan en estas clasificaciones. Ahora, rápidamente revisamos la epidemiología. El hipertiroidismo tiene un predominio en mujeres en relación 10:1. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, la duración de la sintomatología puede ser por meses, pero esta varía mucho dependiendo la etiología del hipertiroidismo. Entonces, es muy importante precisar tanto la cronología como el espectro para realizar un buen diagnóstico diferencial. Las manifestaciones van a ser muy características en jóvenes, mientras que en adultos de la tercera edad se le conoce como hipertiroidismo enmascarado o apático, porque no van a ser manifestaciones clásicas, sino que hay predominio de la pérdida de peso, de manifestaciones cardiovasculares como lo son insuficiencia cardíaca con arritmia, etc. Entonces, en general van a ser iguales independientemente de la causa subyacente. Esta tabla es muy interesante porque nos clasifica los signos y síntomas característicos de la tirotoxicosis. Los signos tenemos la taquicardia, la fibrilación auricular, particularmente en el paciente de la tercera edad, el desarrollo de temblores, bocio, lo que sería piel caliente y húmeda, debilidad muscular, retracción palpebral e incluso el desarrollo de ginecomastia. En esta tabla se excluyen los signos de oftalmopatía porque estos generalmente son característicos de enfermedad de Graves y aquí no los vamos a tratar. Ahora bien, también tenemos los síntomas, que podría ser una hiperactividad, irritabilidad o disforia. Es característica la intolerancia al calor y diaforesis, palpitaciones, fatiga y debilidad, la pérdida de peso con aumento en el apetito, el desarrollo de diarrea, poliuria e incluso oligomenorrea. Ahora, en este esquema vemos a una paciente con hipertiroidismo que estaríamos sospechando más de enfermedad de Graves por la patología ocular, pero presenta pérdida de peso, el bocio, los temblores, la ansiedad y una labilidad emocional, que es muy importante, e incluso acropaquia, lo que también se le conoce como dedos en palillo de tambor. Otras manifestaciones que ya mencionamos previamente, la pérdida de pelo o adelgazamiento, sudoración excesiva, sensación de que le falta el aire, así lo refiere, alta presión arterial e incluso el desarrollo de bocio. Ahora bien, el hipertiroidismo lo podemos clasificar de acuerdo a su etiología. Para motivos de esta presentación vamos a dividir 4 principales, lo que es la estimulación excesiva del receptor de TSH, la secreción autónoma de las hormonas tiroideas, la destrucción de folículos con liberación de hormonas y las fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas. Vamos a empezar con aquellas patologías que ocasionan una estimulación excesiva del receptor de TSH. Aquí vamos a hablar sobre la enfermedad de Graves, muy superficialmente, hipertiroidismo transitorio asociado a embarazo, hipertiroidismo gestacional familiar e incluso adenoma hipofisario productor de TSH. Ahora, la enfermedad de Graves
muy brevemente, ¿qué es? El desarrollo de autoanticuerpos específicos contra el receptor de TSH. Esto va a ser una función agonista y va pues a estimularlo, ¿ok? Es lo único. Ahora, para hablar sobre el hipertiroidismo transitorio asociado al embarazo, primero tenemos que ver qué pasa en el embarazo y cómo se relaciona esto con la tiroides. Durante el embarazo, vamos a tener que la hormona gonadotrópica coriónica humana es una glucoproteína que se produce y que es muy similar a la TSH. Entonces se va a unir a su receptor y lo va a estimular, lo que se conoce como especificidad cruzada. Entonces, altas concentraciones de esta hormona pueden inducir a un hipertiroidismo, al desarrollo de bocio difuso, concentraciones elevadas de hormona tiroidea libre e incluso TSH disminuida. Entonces, el hipertiroidismo transitorio asociado al embarazo ocurre principalmente a finales de tercer trimestre y usualmente este es fisiológico. Entonces, el hipertiroidismo va a ser muy leve, puede llegar a desarrollar algunas manifestaciones, pero van a ser muy leves. El problema es cuando aumentan las concentraciones normales de hormona gonadotrópica coriónica humana, lo cual sí puede acentuar como el cuadro de hipertiroidismo. ¿Y cuándo se pueden elevar estas concentraciones? De manera fisiológica, por ejemplo, en un embarazo gemelar. Este tiende a la remisión espontánea, por lo cual no se aconseja dar tratamiento farmacológico. Y se asemeja generalmente a la fase temprana de enfermedad de Graves. Ahora, vamos con otra patología, el hipertiroidismo no inmunitario hereditario. Esta es una hiperplasia tiroidea difusa tóxica que tiene una herencia autosómica dominante, pero no va a tener las características anatomopatológicas de la enfermedad autoinmune. Consiste en mutaciones en el gen receptor de la TSH, lo cual va a dar lugar a la activación constitutiva y por ende a la ganancia de función de este receptor. La ganancia de función de este receptor puede inducir a una respuesta anómala a la hormona gonadotrópica coriónica humana, ¿ok? Hay que tener esto en cuenta para lo que vamos a mencionar a continuación. El tratamiento de este tipo de hipertiroidismo, muy a grandes, muy general, sería la ablación con yodo radioactivo e incluso la tiroidectomía. Ahora, el hipertiroidismo por secreción de tirotropina. Este puede deberse a dos cosas. La primera, por un tumor hipofisario que va a producir un exceso de tirotropina. Entonces, este exceso es muy raro. Esto lo vamos a mencionar hasta el final, pero usualmente el hipertiroidismo en el laboratorio se manifiesta principalmente por valores de TSH bajos. Entonces, cuando están elevados, sí nos pueden inducir a pensar que hay un problema en la secreción de la tirotropina. Pero otra vez, recordando, esto es muy raro. Usualmente esta patología asemeja a la enfermedad de Graves, puede presentar un bocio difuso e incluso tirotoxicosis sustancial. En el laboratorio pues vemos lo principal, TSH elevada y las hormonas tiroideas también elevadas. Se necesitará realizar una resonancia magnética o tomografía y el tratamiento puede ser será la extirpación quirúrgica a manos de un especialista. Ahora, otra causa de secreción de hipertiroidismo por secreción de tirotropina será la resistencia a las hormonas tiroideas. ¿Esto en qué va a consistir? Esto se debe a mutaciones en el receptor de hormonas tiroideas, tiene herencia autosómica dominante y ocasiona un mecanismo de retroalimentación negativa más resistente a las hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Que el aumento en las hormonas no va a activar de manera adecuada la retroalimentación negativa. Entonces no se va a suprimir su estímulo. Esto nos va a dar lugar a un equilibrio inapropiado de la hormona tiroidea. Entonces, los pacientes que padecen de esto tienen un aspecto clásico de hipertiroideo. Padecen taquicardia, nerviosismo, bocio. En el laboratorio vamos a tener la TSH elevada y las hormonas tiroideas también elevadas. ¿Cuál sería el tratamiento para este tipo de pacientes? La administración de hormonas tiroideas o sus análogos e incluso la administración sintomática de beta bloqueadores. Esto lo vamos a mencionar hasta el final con una terapia como en conjunto. Ahora, también vamos a tener el hipertiroidismo inducido por tumores relacionados con la hormona gonadotrópica coriónica humana. Entonces, tiene una especificidad,
Ok, ahora vamos a revisar el hipertiroidismo inducido por tumores relacionados con la hormona gonadotrópica coriónica humana. Esto también podría ser en fuente extratiroidea, pero lo incluimos en esta clasificación porque si recordamos lo que mencionamos previamente, esta hormona va a tener especificidad cruzada con este receptor. Entonces, puede inducir una estimulación y causar un hipertiroidismo. ¿En qué patologías vemos esto? Por ejemplo, en aquella mujer que padezca una mola edatiforme, paciente con coriocarcinoma o carcinoma embrionario de testículo metastásico. Aquí es muy importante mencionar en que una paciente que padezca amenorrea e hipertiroidismo siempre se va a buscar la posibilidad de que tenga una mola edatiforme. Entonces aquí vemos explicado en un esquema que altas concentraciones de hormona gonadotrópica coriónica humana inducen una hiperactividad tiroidea, o sea, una tirotoxicosis que va a ser clínica leve con un bocio mínimo. Esto va a inducir valores de laboratorio de TSH baja y hormonas tiroideas libres elevadas. Ok, ahora vamos a revisar la segunda etiología, que va a ser secreción autónoma de hormonas tiroideas. Aquí vamos a tener la patología de bocio tóxico multinodular, adenoma tiroideo tóxico solitario y la mutación congénita activadora del receptor de TSH. Estas dos no las vamos a tocar a mucha profundidad porque son para otras clases. Ahora, el bocio tóxico multinodular es un bocio de larga duración, con predominio en mujeres a razón de 6:1, principalmente en mayores de 50 años. Generalmente este va a ser un bocio con autonomía funcional que se precede por un bocio no tóxico multinodular. Esto va a ser ocasionado por mutaciones somáticas en el gen receptor de la TSH, mutaciones en la proteína G o alguna causa indeterminada. Respecto a la clínica, estos pacientes van a desarrollar un hipertiroidismo leve que va a incluir fibrilación auricular o taquicardia con o sin insuficiencia cardíaca, debilidad y atrofia muscular progresiva. Este tipo de pacientes son lo que llamaríamos que padecen tirotoxicosis enmascarada, que padezcan osteoporosis, síntomas obstructivos por una glándula hipertrófica que sea palpable e incluso inestabilidad emocional pronunciada, que es muy característico de estos pacientes. Ahora, respecto al diagnóstico, las pruebas de laboratorio van a ser, como en cualquier caso de hipertiroidismo, TSH bajo, hormonas tiroideas elevadas, pero de manera leve. Se puede realizar gammagrafía, o sea, una prueba de captación de yodo, que va a salir muy poco elevado o incluso normal, y se puede hacer la prueba histopatológica. Entonces, respecto al tratamiento, puede ser con yodo radioactivo con la previa administración de metimazol. ¿Para qué? Esto es para inducir a la tiroides a que se encuentre en un estado eutiroideo, para que el momento en el que se administre el yodo radioactivo, se evite la captación de yodo por parte del tejido tiroideo normal. Entonces, también está la opción de que sea mediante cirugía. Esto solo en casos de que un paciente sufra bocio grande y esté desarrollando problemas obstructivos. Ahora, aquí abajo dice que los pacientes con hipertiroidismo por bocio tóxico multinodular pueden presentar autonomía tiroidea, pero no son tirotóxicos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden padecer hipertiroidismo leve o subclínico. Más adelante vamos a hablar sobre qué es el hipertiroidismo leve o subclínico. Ahora, respecto al adenoma tóxico, este va a ser un nódulo solitario, hiperfuncionante o un nódulo tóxico. O sea, es un tumor en la tiroides, es un adenoma autónomo único y va a constituir el 5% de los casos de hipertiroidismo. Ahora, respecto a sus características, este adenoma se va a deber a mutaciones puntuales somáticas presentes en el gen del receptor de TSH que dan lugar a una pérdida de la función generalmente. Entonces, en estos pacientes se suele ver más hipotiroidismo. La clínica. Tienen un bocio de desarrollo lento y un hipertiroidismo subclínico a clínico, pero con un desarrollo igual muy muy lento. En ellos predominan las alteraciones cardiovasculares. El diagnóstico se puede realizar, por ejemplo, mediante ecografía, donde se va a ver un nódulo hipoecoico aislado, o en la captación de yodo, donde se va a ver un área localizada de acumulación de yodo.
Ahora bien, el tratamiento en pacientes asintomáticos pues va a ser una decisión individualizada. Generalmente es muy importante el seguimiento anual en estos pacientes y a manera muy general puede ser mediante yodo radiactivo o cirugía. Ahora, también vamos a hablar sobre, esta es la tercera causa que podría ocasionar el hipertiroidismo, la destrucción de folículos con liberación de hormonas. Y aquí vamos a hablar sobre las tiroiditis, pero de manera muy superficial porque esto igual se va a revisar en otro tema. Entonces, esta tiroiditis induce una tirotoxicosis transitoria. Aquí este es muy importante, esta es transitoria, la tiroiditis generalmente es transitoria. Vamos a tener una degradación de las células tiroideas con la aparición de síntomas muy importante de inicio brusco y de duración breve. Entonces, esta tiroiditis solo tiene dos caminos, la recuperación o el desarrollo de una insuficiencia tiroidea. Aquí tenemos en la imagen que anticuerpos dañan células de la tiroides y estas células dañadas van a comenzar a secretar hormonas. Ahora, respecto a las características generales, pues tenemos tiroiditis de etiología viral, en la que va a predominar dolor a la palpación, y cuando remites, esta suele remitir espontáneamente, y cuando lo hace, no presenta tanto dolor el paciente. También está la autoinmune, que no va a presentar síntomas locales de inflamación y generalmente es silente o indolora. Tenemos la linfocítica o hashimotoxicosis. También está la tiroiditis aguda, que va a ser ocasionada por infecciones bacterianas o fúngicas. Rara vez van a presentar estos pacientes tirotoxicosis y van a predominar los síntomas locales. Y también la tiroiditis inducida por fármacos, principalmente amiodarona, pero también tenemos al litio, sunitinib. Estas tiroiditis pueden ocasionar un hipertiroidismo que subsecuentemente puede llegar a un hipotiroidismo, porque quedamos en que está destruyendo las células de la tiroides, las de los folículos. Ok, ahora vamos a hablar sobre la última causa de hipertiroidismo, que sería las fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas. Esta puede ser por una sobrereposición diatrógena de hormonas, la automedicación excesiva, el consumo de alimentos y suplementos con exceso de hormonas, metástasis funcionales de cáncer tiroideo e incluso el estroma ovárico. Ok, ahora vamos a hablar sobre el hipertiroidismo inducido por yoduro. Aquel inducido por yoduro suele ser muy raro y generalmente es subclínico, pero puede llegar a inducir un estado severo para el paciente. Este lo vamos a dividir a su vez en tres subclasificaciones: con deficiencia de yodo, pacientes con deficiencia de yodo, sin deficiencia de yodo e inducido por fármacos. Primero vamos a hablar, en aquellos con deficiencia de yodo, la administración de yodo suplementario puede inducir un estado de tirotoxicosis. Esto se le va a conocer como efecto de Jod-Basedow. Entonces, este efecto va a afectar a glándulas tiroideas que no están sanas, que previamente tuvieron o tienen alguna patología. Ocurre principalmente en dos patrones, en el bocio nodular tóxico y en la enfermedad de Graves. Esto rara vez va a ocurrir en un paciente con una tiroides previamente sana. Ahora bien, en pacientes que no tienen deficiencia de yodo, el incremento moderado en la ingesta puede provocar el hipertiroidismo, principalmente en pacientes que tengan nódulos tiroideos autónomos. Entonces, hay que tener mucha precaución y notificarle a este tipo de paciente que evite el consumo de yodo en expectorantes, el uso de medios de contraste, fármacos o povidona yodada. Bueno, aquí es muy importante valorar el riesgo-beneficio. Va a depender mucho de para qué necesite este tipo de sustancias, ¿ok? Entonces, aquí puse ojo. Ok, para agregar, es muy importante que no consuma yodo cuando esté en terapia. ¿Por qué? Porque va a impedir la administración de yodo radioactivo y por ende retrasar la respuesta a los fármacos antitiroideos. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Evitar la fuente de yodo cuando sea posible, no siempre. Y va a depender mucho, va a ser muy individualizado, va a depender de las características del paciente, de su sintomatología, de cuál es la fuente y para qué la necesita. Y el uso de beta bloqueadores solo o en combinación con terapia antitiroidea, o sea, metimazol, de 20 a 40 miligramos. Ahora, la última va a ser en aquel inducido por amiodarona.
o sea, hipertiroidismo inducido por yoduro, que a su vez es inducido por amiodarona. Si recordamos que mencioné hace poco que la amiodarona también puede causar tiroiditis, es que la amiodarona es un fármaco que puede afectar la tiroides desde diversos puntos de vista. Entonces, este va a ser un fármaco que es el más asociado al hipertiroidismo por su gran contenido en yodo. Este se usa contra arritmias cardíacas graves. Es muy importante mencionar que si bien este es el más asociado, también podemos tener al interferón alfa, interleucina 2, inhibidores de la tirosincinasa e incluso el litio. Ahora, respecto a la farmacodinamia, los efectos adversos que produce la amiodarona principalmente es la tirotoxicosis, pero también puede ocasionar fibrosis pulmonar y hepatopatía. ¿Cómo va a ocasionar esta tirotoxicosis? Hay dos tipos principales, ¿ok? Vamos a hablar primero sobre el tipo 1. Esto va a ser inducido por yoduro. Mencionamos hace poco que este fármaco tiene altas concentraciones de yodo. Entonces, en pacientes con hipertiroidismo subyacente, puede inducir una crisis, puede inducir el hipertiroidismo por las altas concentraciones que se le administren. Y el tipo 2 es porque este fármaco es capaz de causar una tiroiditis. ¿Por qué? Porque es citotóxico para las células de la tiroides, para el folículo. Entonces, puede destruir estas células, ocasionar una liberación paulatina de hormonas tiroideas y por ende un hipertiroidismo que a la larga o se cura o puede llegar a un hipotiroidismo. También se ha visto que inhibe las desyodasas tipo 1 y tipo 2 y compite con la T3 por su unión al receptor. Respecto a la farmacocinética, su tiempo de vida media es de 50 a 60 días. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esto va a ocasionar que se mantenga biodisponible por un largo periodo de tiempo, aún después de suspender su administración. Entonces, consiste en un comprimido de 200 miligramos, del cual 37% va a ser yodo. Y es muy soluble en grasas, lo que va a ayudar o lo que facilita su desarrollo de efectos adversos. Ahora bien, aquí podemos ver que el comprimido que damos 200 miligramos, del cual 75 van a ser de yodo. Y de estos se van a liberar 6 miligramos diarios. Esto va a contrastar mucho con el aporte de yodo diario, que es de 150 a 200 microgramos. O sea, sí es muy, muy, muy grande esta diferencia. Ahora vamos a revisar la clínica y el diagnóstico de este hipertiroidismo inducido por amiodarona. Entonces, aparece al comienzo o años después de que el paciente lleva este tratamiento. Generalmente acude por una reagudización de la cardiopatía subyacente. El diagnóstico, pues vamos a tener la TSH disminuida. Esta va a ser proporcional a la gravedad clínica. Las hormonas tiroideas pueden estar elevadas, principalmente T4, la T3 va a estar normal y la captación de yodo va a estar disminuida. Se ha dicho que se puede realizar una ecografía Doppler, principalmente para diferenciar la etiología, si es de tipo 1 o es de tipo 2. Tipo 1 se dice que se podría ver una glándula grande con hipervascularidad y en la tipo 2 una glándula normal con vasculatura normal. Pero este estudio es un poco engañoso, entonces no se cree mucho en él para diagnosticar la etiología de este tipo de... O sea, ¿qué está causando el daño? ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Retirar cuando sea posible, porque esto siempre tiene que ir de la mano con el cardiólogo. Es una decisión en conjunto con el cardiólogo porque se deben tomar en cuenta diversos factores. Entonces, va a depender de la sintomatología que presente el paciente, así como de la viabilidad de poder usar una terapia antiarrítmica alternativa. Es muy importante mencionar, la amiodarona es muy, muy eficaz. Entonces, hay que considerar riesgo-beneficio. Depende la etiología. Tipo 1 se da terapia antitiroidea, como lo es metimazol, carbimazol. Tipo 2, prednisolona o prednisona. Pero hay casos en los que no se puede realmente saber qué es lo que está causando. Solo se sabe que es por amiodarona, pero no se sabe si es tipo 1 o tipo 2. Entonces, se ha dicho que se puede usar una terapia combinada, en donde se dé el antitiroideo y el corticosteroide. En casos ya muy graves, se podría usar una tiroidectomía, en aquellos que no respondan a este tipo de fármacos. Ahora, la prevención.
Es muy importante que en estos fármacos que tienen el riesgo de provocar hipertiroidismo se realice una monitorización de la función tiroidea desde que inicia el tratamiento farmacológico durante los primeros 3 meses de manera muy estricta. Ya después de esto, cada 3 a 6 meses se tiene que hacer un chequeo continuo. En el caso de la amiodarona, mencionamos que puede aparecer hasta años después de haber tomado el medicamento. Se ha visto que la dronedarona es un fármaco que quizás pueda ser que es una alternativa quizás considerable, muy parecido a la amiodarona, al que se le retiró las altas cantidades de yodo, pero todavía puede provocar hepatotoxicidad. Entonces, esto se tiene que evaluar muy bien de la mano con el cardiólogo. Ahora, vamos a hablar sobre el hipertiroidismo provocado o facticio. Este tipo de hipertiroidismo suele afectar a personas con un trastorno mental, con una enfermedad psiquiátrica o en pacientes o personal que tenga acceso a hormonas tiroideas. ¿Qué va a ser? Es una tirotoxicosis por ingestión crónica de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Usualmente estos pacientes saben qué es lo que está causando su sintomatología, pero no se lo dicen al médico. Hay otros que no saben, que realmente no saben de dónde provinieron las altas cantidades de hormona tiroidea. Ahorita adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues el paciente refiere síntomas típicos de tirotoxicosis que a veces pueden llegar a ser graves, incluso puede causar una tormenta tiroidea. Nunca hay oftalmopatía infiltrante, pero sí pueden aparecer otros signos oculares tirotóxicos. Respecto al diagnóstico, las concentraciones de TSH van a estar bajas y de hormonas tiroideas en general elevadas. La captación de yodo va a ser baja, esto es importante, y esta es una prueba muy muy importante que se tiene que realizar en estos pacientes. La tiroglobulina va a ser baja. Entonces, estos valores bajos son una indicación clara de que la tirotoxicosis es exógena y no tiene un origen endógeno. Respecto al tratamiento, es muy importante suspender la sustancia responsable del hipertiroidismo y referir al paciente a la consulta psiquiátrica. A ver, un ejemplo que me pareció muy interesante que se menciona en el libro es el hipertiroidismo ocasionado por hamburguesas. Esto fue una causa exógena muy inusual que ocurrió en el 84 por la incorporación de tiroides bovina en preparados de carne molida, de carne picada. Entonces, esta fue una tirotoxicosis exógena epidémica. Y es muy importante, quizás es de relevancia saber que esto puede ocurrir para evitar que pueda pasar un brote. Ahora, el estruma ovárico. ¿Qué es esto? Este es tejido tiroideo ectópico hiperfuncional que compone un tumor ovárico. Entonces, este va a estar presente en los teratomas. Ahora, respecto a la clínica, los pacientes que presenten estruma ovárico van a tener grados variables de tirotoxicosis. Generalmente no hay bocio y presentan síntomas abdominales, rara vez ascitis. Los valores de laboratorio. La TSH va a estar baja, la hormona tiroidea libre T4 va a estar elevada, captación de yodo baja y tiroglobulina alta cuando nos refiere a un estruma ovárico maligno. Se tiene que realizar una tomografía o una resonancia en la cual van a apreciarse una o varias masas ováricas multiloculares. Aquí tenemos la imagen de un teratoma ovárico, de un estruma ovárico, en el que en su interior se encontró tejido tiroideo ectópico, así como pelo y glándulas sebáceas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues la extirpación de uno o ambos ovarios, dependiendo. Esto es muy importante, que el tratamiento que estamos mencionando es muy general. En realidad se necesita un tratamiento mucho más individualizado. Pero bueno, entonces también puede usarse yodo radioactivo en casos de enfermedad metastásica. Y por último, la última patología que vamos a revisar es el carcinoma de tiroides metastásico. Este va a ser un cáncer primario o metastásico que va a coexistir con anticuerpos contra el receptor de tirotropina o mutaciones activas de este mismo receptor. Van a estar formados por tejido poco funcional, generalmente. La clínica pues va a ser muy variable, o sea, la sintomatología va a variar mucho. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues las pruebas tiroideas van a ser muy similares, TSH baja,
hormonas tiroideas elevadas, tiroglobulina elevada, y se necesita realizar estudios radiológicos para la enfermedad metastásica, para detectar la enfermedad metastásica, perdón. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues puede tratarse con ablación con yodo radioactivo, embolización, incluso extracción quirúrgica. Todo esto de la mano quizás con la administración de metimazol. Ahora, podemos hablar sobre el hipertiroidismo leve. Este no es una patología, sino más bien va a ser la presentación de diversas etiologías. ¿Esto a qué nos referimos con hipertiroidismo leve? O sea, no hay signos ni síntomas de tirotoxicosis y solamente vamos a presentar características bioquímicas de disfunción tiroidea leve. O sea, las hormonas tiroideas, específicamente la T4 libre, van a estar estables. Entonces, es muy importante que las hormonas tiroideas libres van a ser normales y la TSH va a estar disminuida. ¿Por qué es importante detectar en algún paciente el hipertiroidismo leve o subclínico? Por la clínica. Porque ellos tienen un riesgo potencial a largo plazo de desarrollar alteraciones cardiovasculares y óseas. O sea, cardiovasculares puede ser fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca e incluso menor densidad ósea respecto a esto otro que mencionamos, como fracturas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va a depender de la causa subyacente y de las alteraciones que podrían beneficiarse del paciente. Entonces, no a todos los pacientes con hipertiroidismo leve los vamos a tratar, pero a cuáles sí. La indicación de tratamiento se ve en adultos de la tercera edad, en mujeres que presenten osteoporosis posmenopáusica y también en pacientes que presenten comorbilidades como cardiopatías o infertilidad. Ahora, este mapa es muy interesante porque con este podemos realizar de manera sencilla, a muy grandes palabras, un diagnóstico diferencial de hipertiroidismo. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar diversas pruebas. Es muy importante saber que no le vamos a mandar estas pruebas para todos los pacientes, sino que va a ser un paso secuencial. Si sale positivo a esto, podemos sospechar de esto y entonces mandamos la siguiente prueba. Y así, como todo con un orden. ¿Ok? Entonces, lo primero, independientemente del paciente, esto sí se le va a mandar a todos, va a ser la concentración de TSH y de T4 libre. Entonces, vamos a seguir el mapa. Esta hormona, por ejemplo, si sale disminuida y la hormona tiroidea elevada, nos habla sobre un hipertiroidismo, por ejemplo. Entonces, si hay signos oculares, nos vamos con enfermedad de Graves. Si no hay signos oculares, no hay bocio o el bocio es pequeño, está la indicación de mandar la prueba de captación de yodo radioactivo. Si sale esta prueba alta, o sea, la captación es alta, nos habla sobre que puede ser enfermedad de Graves o coriocarcinoma. Si es baja, podemos sospechar, por ejemplo, de alguna tiroiditis, de estroma ovárico, que es muy raro. Pero ahora bien, vamos arriba otra vez. Con este resultado de laboratorio también podemos sospechar en bocio uninodular o multinodular. Entonces, este es muy general porque nos da, por ejemplo, diversas etiologías. O sea, no solamente nos dice una, sino que nos da las opciones de lo que podría ser. De este lado, pues también está, por ejemplo, la indicación de tomar quizás la T3. Aquí, como mencionamos, muy importante, TSH elevada nos hace pensar inmediatamente en tumor hipofisario secretor, etcétera, ¿no? Ahora bien, si la concentración de TSH está elevada, que esto es muy raro y ya mencionamos en qué patologías ocurre, podemos sospechar, por ejemplo, de un tumor hipofisario. Si las concentraciones de TSH son bajas y de T4 son normales, podríamos pensar de un hipertiroidismo leve o subclínico. Es muy importante que en el leve o subclínico lo que nos va a dar el diagnóstico o el paso a seguir va a ser medir la concentración de T3, ¿ok? T3 es aquí esencial. T3 alta nos puede dar la sospecha de enfermedad de Graves, de bocio nodular tóxico. T3 baja, por ejemplo, de síndrome del eutiroideo, de la administración de fármacos. Y cuando es normal, subclínico debido a tratamiento por levotiroxina, Graves leve o un bocio multinodular tóxico leve.
Ahora bien, este mapa es mucho más específico. Se realiza en un paciente con signos y síntomas clásicos de tirotoxicosis, no tratado previamente con amiodarona. Es muy importante preguntarle al paciente si llevó este tratamiento, y con concentraciones de TSH menores a 0.2 miliunidades sobre litro y hormonas tiroideas elevadas. Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Con este. Ahora, en este es un poco más específico. ¿Por qué? Entonces, vamos paso a paso también con este. Es esencial preguntar la cronicidad. O sea, si fue de inicio reciente o inicio crónico. De cualquier manera, vamos a tomar una ecografía. ¿Qué nos puede señalar la ecografía? Quizás una hipertrofia de tiroides difusa, que nos llevaría a pensar a la enfermedad de Graves, o la presencia de uno o más nódulos, que nos haría pensar en tirotoxicosis nodular, que con esto podemos realizar captación de yodo, o bueno, más bien gammagrafía, y los resultados, los resultados de esta captación nos pueden llevar a diversos diagnósticos, lo que sería una tiroiditis, múltiples nódulos tóxicos o uno solo. Ahora, de este lado, si el inicio fue más reciente, no es crónico, es reciente, hay dolor a la palpación, que nos hace pensar más, como mencionamos previamente, en una tiroiditis. También hacemos captación de yodo y tenemos que descartar el exceso de hormona, o sea que la etiología sea por consumo, ¿ok? Entonces, esto nos hace sospechar en una tiroiditis inmunitaria, en una facticia o inducido por yodo asociado a él. Aquí se habla de una prueba muy importante que mencionamos para la tiroiditis facticia, para ver si sí era o no. La comprobación de la tiroglobulina sérica. Esta, si es baja, pues ya. Vamos a irnos por el diagnóstico de tirotoxicosis facticia. Ahora, también viene la prueba de comprobación de yodo urinario. ¿En qué casos vamos a realizar esta? Pues cuando sospechemos de un hipertiroidismo inducido por yodo o asociado a él. ¿Ok? Entonces, podría ser muy importante, muy interesante seguir este mapa. Ahora, vamos a ver de manera más específica el diagnóstico. ¿Ok? Con esto. Es muy importante para el laboratorio pedir la principal prueba que es la TSH, concentración de TSH sérica, y generalmente que sea menor a 0.1 miliunidades sobre litro. ¿Cuándo no va a ocurrir esto? Cuando la TSH está elevada, por ejemplo, en etiología que provoque hipersecreción de tirotropina. Generalmente también vemos las hormonas tiroideas libres elevadas. ¿Y cuál es el principal paso a seguir? Primero tenemos que descartar en este paciente que llegue con sospecha de hipertiroidismo, descartar que haya sido responsable una hormona tiroidea exógena. Y después tenemos que ver si lo que tiene el paciente es por una producción excesiva de hormonas o por una liberación excesiva de hormonas. A ver, por producción excesiva de hormonas. Estos otros estudios son muy importantes, pero lo más importante, en la producción excesiva de hormonas vamos a tener la captación de yodo radioactivo aumentada, o bueno, alta, y en la liberación excesiva de hormonas vamos a tener la captación de yodo radioactivo baja. ¿Qué otros métodos diagnósticos, como vimos en los mapas, podemos realizar? Pues la ecografía tiroidea, muy importante, la captación de yodo radioactivo, la medición de tiroglobulina e incluso el yodo urinario. Es muy importante la clínica también para detectar si el paciente tiene bocio o no, y otros estudios de imagen, como puede ser la tomografía, principalmente para descartar otras patologías también. Por último, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? En cada una de las enfermedades que vimos su tratamiento específico, más o menos. En todos los casos de hipertiroidismo, independientemente de su causa, se va a dar tratamiento sintomático. ¿Cuál va a ser este tratamiento sintomático? En lo que se corrige, pues, la etiología, va a ser la administración de beta bloqueadores adrenérgicos, principalmente en aquellos que tengan alguna patología cardiovascular o que tengan más de 90 latidos por minuto en reposo.
Esto va a ser mediante la administración de propanolol o metoprolol, por ejemplo. Y después, pues, va a ser individualizado de acuerdo a la etiología. A manera muy general, ¿qué se pueden utilizar? Se pueden utilizar antitiroideos como el metimazol o el propilteuracilo. Se puede realizar una tiroidectomía o la administración de yodo radiactivo. Ok, ahora, antes de que la presentación termine, vamos a realizar muy brevemente 2 casos clínicos. Esto para ver si lo que vimos en la presentación, pues sí se comprendió, principalmente lo del algoritmo, que puede ser un poco complejo. Entonces, tenemos una paciente femenino de 35 años llega a su consulta que refiere síntomas típicos de tirotoxicosis, ¿ok? No muestra signos de oftalmopatía. Ahora, refiere que inició su sintomatología, que tiene un inicio reciente, o sea, mínimo hace como 2 meses aproximadamente, desde que comenzó un tratamiento para bajar de peso que compró en el mercado, ¿ok? Aquí la paciente trajo su cajita y dice que es este tratamiento que lo lleva tomando, se llama Redotex, ¿ok? Entonces, ella no tiene antecedente de enfermedad tiroidea, ni de hipotiroidismo ni hipertiroidismo. Ahora, ¿cuáles serían las sospechas diagnósticas que tendría y qué estudios de laboratorio solicitarías? Para contestar esto pueden como pausar el video y tomarse un tiempo o pasar directo a la siguiente, a la respuesta, ¿ok? Ahora, lo primero que vamos a pedir, de acuerdo al algoritmo, va a ser la concentración de TSH y de hormonas tiroideas, principalmente T4, la libre. ¿Ok? Entonces, la paciente tiene TSH menor a 0.2 miliunidades sobre el litro y las hormonas tiroideas las tiene elevadas. Ahora, ¿cuál sería la siguiente prueba diagnóstica que se solicitaría? Es importante considerar que ella no presenta ni signos oculares ni bocio. ¿Ok? Después revisaríamos la administración de yodo radioactivo, la captación de yodo radioactivo, que en el caso de la paciente sería baja. Entonces, de acuerdo a estos 3 resultados que tenemos, ¿cuál sería la siguiente prueba diagnóstica? ¿Okay? Es muy importante, si revisamos en ambos algoritmos, preguntarle a la paciente sobre si tiene un antecedente de consumo de cápsulas para bajar de peso. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Esto por qué sería? Nosotros entonces investigamos un poco las cápsulas que llevó al consultorio y vemos que Redotex tiene triiodotironina sódica, o sea, hormona tiroidea T3. Es muy importante este antecedente porque a las pacientes no les dicen que su medicamento para bajar de peso contiene hormonas tiroideas. Entonces, ya tenemos esto. ¿Cuál sería la prueba para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Que sería tirotoxicosis facticia. ¿Qué prueba entonces solicitaríamos para saber si sí es tirotoxicosis facticia o no? Pues revisaríamos cómo se encuentran los niveles de tiroglobulina, que en el caso de esta paciente están bajos. Entonces, confirmada la tirotoxicosis facticia, ¿qué tratamiento se le daría a esta paciente? Pues primero debe discontinuar las cápsulas de Redotex, esto sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque son las que le están causando la sintomatología. Aquí es muy importante explicarle a la paciente por qué tiene que discontinuarlas. O sea, ella debe de entender que para bajar de peso existen otras alternativas y que debería acudir con su médico. También se pueden administrar beta bloqueadores, esto de manera temporal, en lo que disminuye, bueno, para disminuir la sintomatología adrenérgica. Ok, y lo último que vamos a revisar es esto. Es una mujer de 34 años que acude a nuestra consulta con clínica de palpitaciones, adelgazamiento e irritabilidad de 3 semanas de evolución. No refiere alergias ni antecedentes médico-quirúrgicos de interés y no toma ningún tratamiento. Entonces aquí ya descartamos que sea por algún tratamiento como amiodarona, etc. La exploración física es normal, salvo un pequeño bocio difuso y en el electrocardiograma
tiene taquicardia sinusal a 96 latidos por minuto. La analítica general, bioquímica y citometría normal. Y la TSH se encuentra suprimida, hormonas tiroideas elevadas. Ahora, aquí nada más vamos a responder una pregunta. ¿Qué hipótesis diagnósticas considerarías en esta paciente? Tenemos estas opciones: bocio nodular tóxico, todas estas las revisamos en la presentación. Bocio nodular tóxico, enfermedad de Graves, adenoma tóxico o todas las anteriores. ¿Okay? La respuesta sería todas las anteriores. ¿Por qué? Y con esta pregunta, de hecho, con esta respuesta vamos a concluir la presentación. Podemos sospechar de todas las anteriores porque las 3 respuestas que vimos son las causas más comunes de hipertiroidismo. A pesar de que en esta presentación vimos que el hipertiroidismo tiene muchas causas, que puede haber muchas etiologías, es muy importante no perder de vista que existen estas 3. Estas 3 son las principales, y siempre que un paciente se presente con esta sintomatología hay que pensar en estas, hay que descartar estas antes de sospechar de otra etiología de hipertiroidismo. Ok, estas son las referencias y con eso daríamos por terminado este tema. Muchas gracias.